Hola, hoy vamos a ver un problema de aplicación de la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ok? Esta ley dice, la razón a la cual la temperatura de un cuerpo cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Esa ley se puede representar con una ecuación de la siguiente manera. Me está diciendo aquí la razón a la cual la temperatura de un cuerpo cambia. Ok, entonces me está diciendo una razón de cambio. Cuando me habla de una razón de cambio, eso lo interpretamos como una derivada. Ok, así que esa parte de la razón a la que la temperatura de un cuerpo cambia es una derivada. La temperatura la vamos a representar con una letra T mayúscula. Ok, la T mayúscula va a representar la temperatura. Y la razón de cambio, o más bien registramos nosotros el cambio con respecto del tiempo. ¿Ok? Pasa el tiempo y es cuando nosotros podemos ver, no sé, que algo creció, que algo simplemente está diferente. Hay un cambio. ¿Ok? En este caso me está hablando de un cambio de temperatura. Entonces, tiene que pasar cierto rango de tiempo para que yo pueda hablar de un cambio. Así que el tiempo va a ser otra magnitud que vamos a utilizar en este caso. Entonces, la razón a la cual la temperatura de un cuerpo cambia, lo voy a escribir así, dt en dt. ¿Ok? Tenemos que hacer el énfasis que la T mayúscula es temperatura y la T minúscula es tiempo. Ok, entonces aquí me está diciendo la razón de cambio de la temperatura. Dice que es proporcional. Entonces, si me está hablando de una proporción, debe de haber una constante de proporcionalidad. A esa constante le voy a poner una letra acá. Dice, a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. ¿Eso cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir como T mayúscula es la temperatura del cuerpo. Como me habla de una diferencia, utilizo un signo menos. Y la temperatura del medio ambiente, le voy a poner TM, temperatura del medio ambiente. Ok, entonces aquí lo voy a escribir. La T mayúscula es temperatura, la T minúscula es tiempo y la TM es la temperatura del medio. ¿Ok? Entonces, esta es mi ecuación diferencial. Entonces, para resolver un problema de aplicación de cambio de temperatura, pues voy a tener que usar esta ecuación y la voy a tener que resolver. Entonces, ahora vamos a resolver un problema que dice así. Dice, cuando un pastel se saca del horno cuando un pastel se saca del horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. Dice, 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Y pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará al pastel para que se enfríe a la temperatura del medio ambiente, que es de 70 grados Fahrenheit? Entonces, ¿qué datos me está dando este problema? Primeramente, me está diciendo la temperatura del pastel cuando se saca del horno. Dice, cuando un pastel se saca del horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. Entonces, ahí vamos a tomarlo como el momento inicial, el tiempo inicial. ¿Ok? Entonces, en el tiempo inicial, es decir, cuando T es igual a 0, la temperatura del pastel es de 300 grados Fahrenheit. Eso es lo que dice. Y luego dice, 3 minutos después,
su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. O sea, cuando T es igual a 3, ¿verdad? El tiempo, o sea, ya pasaron 3 minutos, la temperatura va a ser de 200 grados Fahrenheit. Y luego dice, ¿cuánto tiempo le va a tomar al pastel llegar a la temperatura del medio ambiente? Me dice que la temperatura del medio ambiente son 70 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces la temperatura del medio ambiente son 70 grados Fahrenheit. Entonces tengo esos 3 datos en este problema. ¿Ok? Vamos a resolverlo. Para resolverlo, les decía, tomamos nuestra ecuación diferencial, que es la que me da la ley de enfriamiento de Newton. Entonces nada más voy a vaciar un dato. ¿Cuál dato? El de la temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces este problema me va a quedar dt en dt igual a K por T menos la temperatura del medio ambiente, que es 70 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces esa es la ecuación que tenemos que resolver. La puedo resolver por el método de ecuaciones separables. Para esto la voy a resolver de la siguiente forma. Voy a escribir dt es igual a K, este T menos 70 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, y este dt que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. ¿Ok? Entonces ya tengo separadas mis literales, la T mayúscula de la T minúscula, son 2 literales. Ajá. Entonces ya puedo integrar. Calculo la integral de dt sobre t menos 70 y del otro lado la integral de dt minúscula. Ok, entonces para poder hacer esta integral, lo que voy a hacer es que voy a hacer un cambio de variable. Voy a tomar una variable que le voy a llamar W. Voy a decir, esta W es T menos 70. Por lo tanto, dW, o sea, la derivada de esto sería 1 menos 0, ¿verdad? Porque el 70 es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces, nada más sería el 1 por dt, es decir, dt. Ok, entonces dW es igual a dt, sustituyendo esta integral me queda entonces como la integral de dW, perdón, que es lo que está arriba, entre t menos 70, que es lo que está abajo, pero eso es W. Y esa integral debe de ser igual, acá la integral de dt es t más una constante. ¿Ok? Entonces esta integral es el logaritmo natural de W igual a kt más una constante. ¿Ok? Entonces, para quitar este logaritmo natural tengo que aplicar una exponencial. Con la exponencial voy a cancelar el logaritmo, y me va a quedar solamente W. Y del otro lado me va a quedar e a la kt por e a la c, pero e a la c vuelve a ser una constante. Así que esto es la solución de la ecuación diferencial que planteamos con este dato de la temperatura de medio ambiente igual a 70 grados. ¿Ok? Bueno, ahora voy a sustituir los datos que me están dando. Me está diciendo cuando la temperatura inicial es 0, la temperatura del pastel es de 300 grados Fahrenheit. Entonces, si yo sustituyo esto aquí, bueno, perdón, tengo que cambiar el W antes porque este W es T menos 70. Entonces, en realidad, aquí me va a quedar T menos 70. Ok, entonces voy a cambiar. La T debe de ser
300, entonces va a quedar 300 menos 70 igual a E a la KT, que es una T. Ajá. Entonces va a ser E a la K por T. Mi T en este caso es 0 porque estoy en el primer dato. Ajá, por C. E a la 0 va a ser 1, así que de este lado solo me va a quedar C. Y de este lado 300 menos 70 va a ser 230. Entonces C es 230. El siguiente dato dice cuando T es igual a 3, la temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura va a ser 200 grados Fahrenheit es igual a E a la K por T, pero T es 3, por esta C. Y aquí, ¿qué me falta? Aquí me falta 70 que está restando, lo voy a pasar del otro lado sumando, para este mismo 70, entonces sería más 70. Ok, bueno, en realidad lo voy a volver a restar, ¿verdad? 200 menos 70, si lo pasara del otro lado, me quedaría 130. 130 igual a E a la 3K, C, perdón, es 230 porque es el valor que ya encontramos arriba. Ajá, entonces me queda E a la 3K por 230. Ok, entonces voy a dividir 130 entre 230, ya que esta está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Entonces sería 130 entre 230 igual a E a la 3K. Igual para quitar esta E tendría yo que aplicar un logaritmo natural y me quedaría logaritmo natural de 130 sobre 230 es igual a 3K. Ok, entonces K va a ser logaritmo natural de 130 sobre 230 y el resultado de ese logaritmo sobre 3. Ok, eso va a ser mi constante K. Y entonces la voy a hacer con una calculadora. Ok, entonces diría logaritmo natural de 130 entre 230 y eso lo voy a dividir entre 3. Entonces el resultado, ¿verdad? Me dice que K es igual a menos 0.19018. ¿Ok? Bueno, ese valor junto con el 230 de C los tengo que sustituir en mi ecuación de resultado para poder terminar de resolver el problema. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar acá arriba para poder hacer esa sustitución. Voy a borrar hasta aquí. Ok, entonces mi ecuación solución era esta que está aquí, que dice T menos 70 es igual a E a la KT más, perdón, por C. Ok, entonces voy a sustituir, ya tengo el valor de K y el valor de C, y entonces me va a quedar T igual a E a la K, que es menos 0.19018 por T, por C, que es 230, y menos 70 lo voy a pasar del otro lado sumando.
Ok, entonces esta expresión que acabo de anotar es la expresión que me sirve para calcular la temperatura de este pastel en los diferentes momentos en que los quiera calcular. Lo único que hago, por ejemplo, si quiero saber cuál es la temperatura a los 5 minutos, pues sustituyo la T minúscula por un 5, ¿verdad? Que son los 5 minutos. Pero en este caso me preguntaban, ¿cuánto tiempo le va a tomar al pastel para llegar a la temperatura del medio ambiente? Es decir, no conozco el tiempo, busco el tiempo para que el pastel tenga una cierta temperatura. ¿Qué temperatura? Los 70 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y esto, ¿cómo lo escribo? O sea, la temperatura debe de ser 70 grados Fahrenheit. Y esto, dice aquí, es igual a menos .19018 por T por 230 más 70. Y entonces tendríamos que despejar a esta T. Pero ¿qué pasa? Para despejar esta T, este 70 lo tengo que pasar del otro lado otra vez restando. Y me va a quedar 70 menos 70 igual a E a la menos .19018 por T por 230. Y este 70 menos 70 es 0. Entonces me queda 0 entre 230, porque este 230 está multiplicando, pasa dividiendo. Es E a la menos .19018 por T. ¿Ok? Es decir, me están preguntando para qué valor de T va a suceder que la exponencial sea 0. ¿Por qué 0? Porque 0 entre lo que sea da 0. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento E a la menos .19018t va a dar 0, ¿ok? Y entonces tenemos que recordar cómo es la exponencial. Le vamos a recordar un detalle a partir de su gráfica. La exponencial con signo negativo tiene esta forma. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca a 0, pero jamás lo va a tocar. Es asintótica al eje X, ¿verdad? Y pasa por el 1. Todas las exponenciales pasan por el 1 porque cualquier número a la 0 da 1, ¿ok? Entonces E a la 0 en particular da 1. Pero por lo demás tiene esta forma, es decir, ¿cuándo va a llegar a ser 0? Nunca va a llegar a ser 0, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que esta menos .19018 por T nunca es 0. ¿Y eso qué me dice? Pues me dice que el pastel nunca igualará la temperatura de los 70 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta a lo que nos estaba planteando este problema. ¿Ok? Entonces hasta aquí es esta aplicación de la ley de enfriamiento de Newton para calcular la temperatura de este pastel. Nos vemos.